Bueno, lo que vamos a ver hoy es semiología cardiovascular, ¿sí? Vieron que desde el comienzo del año arrancamos con historia clínica, vimos más o menos cómo había que interrogar a un paciente, cómo escribir la historia clínica, el motivo de consulta, la enfermedad actual. Vimos examen de cabeza y cuello, examen respiratorio, y ahora nos toca el turno, ¿sí?, del examen cardiovascular, que es el que a mí más me gusta, por supuesto, ¿sí? No es porque sea cardiólogo, pero me parece uno de los más interesantes de toda la semiología en general, y tiene una técnica, o sea, examinar a un paciente desde el punto de vista cardiovascular tiene su técnica, aunque uno por ahí eventualmente hace más hincapié en la parte auscultatoria, la parte de los ruidos, la parte de los soplos cardíacos, ¿sí?, porque por ahí puede costar un poquito más aprenderlo inicialmente, pero por supuesto que no es lo único. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver pulso arterial, pulso venoso, ¿sí? Vamos a ver después la semiología propiamente dicha cardiovascular, ¿sí?, inspección, palpación, muy poquito que hay de percusión prácticamente, que no se usa nada hoy en día, y fundamentalmente la auscultación de los ruidos en condiciones normales y algo de soplos, que lo vamos a continuar en el seminario próximo, que es de valvulopatías. Y el pulso arterial tiene características, ¿sí? Siempre les digo que el pulso arterial se palpa y el pulso venoso se mira, o el pulso venoso se ve, ¿sí?, porque básicamente no tiene ningún fenómeno palpable. Esta mnemotecnia, AFRITAF, es una mnemotecnia que hay muchas, de las que se utilizan para recordar qué tengo que ir a fijarme yo o a detectar en la palpación del pulso arterial, que tiene distintos lugares, distintas arterias sobre las cuales lo puedo examinar. La A de AFRITAF es de anatomía, ¿sí? Tengo que fijarme cuál es la anatomía por el cual transcurre la arteria, ¿sí?, si hay alguna característica particular de la región anatómica. Después tengo que fijarme en la frecuencia de ese pulso. Algo que es importante es que no siempre la frecuencia del pulso refleja la frecuencia cardíaca verdadera. Hay algunas situaciones, por ejemplo, en la fibrilación auricular, donde hay lo que se llama un déficit de pulso. Es decir, el corazón tiene una frecuencia cardíaca que muchas veces es superior a la frecuencia que ustedes determinan por el pulso. ¿Por qué? Porque no todos los latidos en la fibrilación auricular llegan a generar onda de pulso palpable. Entonces siempre en esos pacientes con arritmia como la fibrilación auricular, si uno quiere saber la frecuencia cardíaca verdadera, no alcanza con el pulso, sino que tiene que ir a auscultar una frecuencia cardíaca central. Otro dato que tenemos que ir, otra característica del pulso que tenemos que ir a evaluar es la regularidad, ¿sí?, con la cual esa onda de pulso nosotros la estamos percibiendo. La igualdad, es decir, si esa onda de pulso es igual, ¿sí?, en cuanto a la intensidad en cada latido. ¿Qué tensión, sí, tengo que generar yo o qué resistencia me ofrece la arteria en la palpación? Es muy común que en un paciente hipertenso, en un paciente con enfermedad arteriosclerótica, si en un paciente anciano tenga un pulso duro, un pulso que para palparlo y para colapsarlo tengo que hacer mucha más presión de lo normal a nivel de cualquier arteria, por ejemplo la arteria radial, que es la que más se utiliza para palparlo. Tengo que evaluar la amplitud. Hay algunas valvulopatías que producen un aumento muy marcado de la amplitud de la onda de pulso, ¿sí?, y otras que por el contrario producen un pulso de muy pequeña amplitud, que es muy característico y que tenemos que saber. Queda para el final lo más difícil que es con la palpación determinar qué forma tiene la onda de pulso, que van a ver que hay algunas ondas de pulso bastante particulares que tienen forma particular. Esto simplemente es como para recordarles la proyección de las cavidades cardíacas en el tórax. Un dato muy importante que siempre tienen que recordar es que la arteria pulmonar es la arteria más superficial, si se quiere, de los grandes vasos, y por lo tanto los fenómenos acústicos y los fenómenos palpatorios de la arteria pulmonar se perciben solamente a nivel de la región alta del esternón y fundamentalmente en el segundo y tercer espacio de la línea paraesternal izquierda. Por el contrario, la arteria aorta, los fenómenos acústicos de la arteria aorta, como maneja altas presiones, se auscultan en general en toda la región precordial. Y finalmente, fíjense el ventrículo derecho, que se proyecta bien por debajo de la región inferior del esternón. Entonces, ¿dónde tenemos que examinar el pulso? Tenemos que examinar el pulso habitualmente por donde empezamos es por el pulso radial, ¿sí? Seguramente después que lo saludamos al paciente y que comenzamos a preguntarle cuál es el motivo que lo trae acá
al hospital, que lo lleva a la consulta en el lugar donde los toque tratarlo, es palparle el pulso. Fíjense, el médico explorador utiliza 3 dedos, ¿sí? El dedo índice, medio, anular, para palpar el pulso radial, y vamos a ir evaluando entonces en esa palpación del pulso radial las características, ¿sí?, que hablamos recién, de amplitud, frecuencia, ¿sí?, intensidad, regularidad y forma del pulso. También tengo que palpar otros pulsos, ¿sí?, que en algunos casos pueden ser los únicos palpables. Por ejemplo, en un paciente que está en un cuadro de shock, que está severamente hipotenso, el pulso radial quizás no lo pueda palpar con normalidad, y en ese caso voy a recurrir al pulso carotidio, que el pulso carotidio, acuérdense que si uno lo tiene que hacer con cuidado, porque a veces puede producir en forma inadvertida un masaje del seno carotidio, y en algún paciente hipersensible, como pasa con algunos ancianos, producirse una respuesta, digamos, de bradicardia o hipotensión arterial, y el paciente puede hacer una lipotimia o un síncope. Entonces palpamos de la carótida de un lado, palpamos del otro, comparamos. En el tema pulsos es muy importante que siempre hagamos la palpación comparativa, van a ver por qué es fundamental. Y en la diapositiva, en la foto, de la derecha, para que nunca nos olvidemos que también las arterias carótidas hay que auscultarlas. Es parte del examen cardiovascular, muchas veces es muy útil porque nos permite discriminar un soplo de origen cardíaco, si es de origen mitral o si es de origen aórtico. Los soplos aórticos habitualmente se propagan en el cuello, y los soplos mitrales, por el contrario, nunca se propagan en el cuello. La arteria temporal muchas veces se palpa, a veces porque el paciente consulta por dolor, porque tiene un cordón indurado, ¿sí?, que puede ser síntoma de una arteritis de células gigantes o enfermedad de Horton, una arteritis de la temporal, y otras veces simplemente porque es una forma de estimar la presión arterial en un paciente que esté hipotenso. Un paciente que esté hipotenso, si usted le palpan la arteria temporal y tiene pulso, seguramente piensen que tiene por lo menos 60 milímetros de mercurio o más, si la arteria temporal es palpable. Y yo les decía recién qué importante que es hacer la palpación simétrica de los pulsos arteriales y comparativa. Hace menos de un año nos tocó recibir en la guardia del hospital un paciente anciano de 75 años, hipertenso de larga data, que vino por dolor de pecho, que tenía algo de propagación al dorso. Uno de los diagnósticos que ustedes se pueden plantear seguramente es de un síndrome coronario agudo. Tenemos un paciente anciano con dolor de pecho, pero otro de los diagnósticos que siempre tenemos que tener en cuenta es el de un síndrome aórtico agudo, ¿sí? La disección aórtica en un paciente anciano hipertenso de larga data podría tranquilamente ser el motivo de consulta. ¿Y cómo me doy cuenta que un paciente pueda tener enfermedad del callado de la aorta o que tenga una disección, digamos, aórtica, en este caso tipo A, porque compromete el callado? Palpando el pulso radial en forma comparativa. Fíjense que en la foto el paciente tiene los brazos cruzados sobre el tórax y el médico palpa pulso radial del lado izquierdo y derecho en forma simultánea. Este paciente que yo les cuento tenía claramente un déficit de pulso en la arteria radial izquierda. El médico que estaba de guardia lo detectó e inmediatamente sospechó que este paciente tenía una disección aórtica. Se le pidió una tomografía y se confirmó el diagnóstico, ¿sí?, y se lo pudo mandar a cirugía a ese paciente. Es decir, hay patologías donde si uno no las sospecha, a veces difícilmente las diagnostique, ¿sí? Pasa con la disección aórtica, pasa con el trombolismo de pulmón. En la disección, acuérdense, la simetría de pulso, o mejor dicho, la asimetría de pulso, es un dato fundamental, ¿sí?, para el diagnóstico. Otros pulsos que también es conveniente siempre examinarlos son los pulsos femorales, que eso es algo que hacemos con frecuencia, y el pulso axilar, que no se examina tanto como el pulso femoral, pero en algunas circunstancias, si yo tengo un paciente como el que tuvimos acá en el servicio hace poco tiempo, una mujer joven con una enfermedad de Takayasu, una enfermedad inflamatoria de las arterias de pequeño y gran calibre, que se llama enfermedad sin pulso, ¿sí?, porque tiene un déficit de pulso sistémico en todas las arterias, y en ese caso es muy frecuente que uno examine, digamos, todas las regiones, y en este caso también la axilar. En el pulso femoral también es algo que lo tenemos que hacer en forma sistemática, tanto de un lado como del otro, comparativo, y después en el resto de los miembros inferiores. Un motivo de consulta frecuente que ustedes pueden tener es un paciente que tiene dolor en uno de los miembros inferiores o en los dos cuando camina.
¿sí? Y que tiene un signo o síndrome de mirador de vidriera, un paciente que cuando camina cada 2 o 3 cuadras o menos inclusive se detiene porque tiene claudicación intermitente en miembros inferiores, y una de las cosas que ustedes pueden pensar es que tenga una enfermedad, digamos, arterial vascular periférica. Puede ser un paciente tabaquista de muchos años y es bastante frecuente que eso pase. Entonces, una de las cosas que van a ir a hacer es examinar los pulsos. En el caso de la diapositiva, la foto de arriba a la izquierda, lo que está haciendo el médico es palpando el pulso, ¿sí?, oblíteo de un lado y del otro. Y la técnica, fíjense, es con ambas manos, con los pulgares sobre las rótulas, ¿sí?, y por debajo, una mano debajo de la otra, ¿sí?, una haciendo presión y la otra palpando el pulso popliteo. Entonces tengo que palpar el pulso popliteo del lado izquierdo, pulso popliteo del lado derecho, ¿sí?, y compararlo. Esto también es algo que se hace en forma sistemática cuando el paciente se le ha realizado algún tipo de procedimiento, como por ejemplo en cardiología cuando se hace una punción de la arteria femoral por un cateterismo coronario. Sistemáticamente uno va todos los días a examinarlo al paciente para ver que no tenga asimetría de pulso por algún tipo de complicación con el procedimiento. Los otros pulsos a nivel de los miembros inferiores que tenemos que examinar es el pulso popliteo, ¿sí?, el pulso tibial posterior, que es en el caso de las fotos que ustedes ven en la parte baja de la diapositiva, y el pulso pedio, ¿sí?, que también es muy importante. Si usted consulta un paciente diabético de larga data, con malos controles glucémicos, es muy probable que ese paciente tenga arteriopatía periférica, sintomática o no, que tenga trastornos tróficos, que tenga coloración ocre de la piel de los miembros inferiores, que tenga pérdida del vello y que encima tenga, ¿sí?, pérdida de pulsos a nivel distal, y eso ya les va a dar la pauta que ese paciente tiene una patología macrovascular. Y los pulsos dijimos que también tienen características en cuanto a la forma, a la amplitud. En el registro de arriba es un pulso normal y la línea inferior es el registro electrocardiográfico. Entonces fíjense que cada sístole ventricular genera una onda de pulso, ¿sí? Pero puede pasar también que el paciente tenga una arritmia. En el registro del medio lo que tiene el paciente es una bigeminia ventricular, es decir, un latido propio bajo ritmo sinusal y un extrasístole ventricular que se repite sistemáticamente después de cada QRS normal, es decir, el paciente está bigeminado, y la onda de pulso que se genera es como ustedes ven, una onda de pulso más o menos normal y el siguiente latido de mucha menor amplitud, porque el volumen minuto que genera esa extrasístole es más bajo. Yo siempre les cuento que cuando era residente de clínica médica, de medicina interna, una de las cosas que me enseñaban los residentes superiores era cómo convencer a un cardiólogo de que el paciente que yo estaba viendo estaba con insuficiencia cardíaca si lo quería pasar, por ejemplo, a la unidad coronaria porque no lo veía bien. Y una de las cosas que tenía que decirle al cardiólogo era que el paciente que yo estaba viendo tenía pulso alternante, ¿sí?, tercer ruido cardíaco la auscultación y que no toleraba el decúbito, ¿sí? Si yo le decía esas tres cosas, prácticamente nadie me podía discutir que el paciente que yo le estaba presentando era un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Por qué? Porque el pulso alternante es característico, les diría patognomónico, de la insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica. Cada latido, ¿sí?, genera ciclos donde el volumen minuto varía y por lo tanto ustedes van a ver latidos con picos más altos, ¿sí?, en la onda de pulso y latidos con la onda de pulso más baja. Este pulso alternante característico de la insuficiencia cardíaca es regular. Si bien ustedes ven que en cuanto a la amplitud es desigual, en cuanto a la frecuencia es regular. Siempre y cuando, por supuesto, el paciente no tenga alguna arritmia que haga que esto se modifique. En alguna época, inclusive se podía cuantificar, o de hecho se puede hacer hoy inclusive, el pulso alternante. Porque si yo le pongo a este paciente un manguito de un tensiómetro y le voy palpando el pulso, a medida que voy desinflando el manguito, a niveles altos de presión, voy a detectar los picos más altos de pulso. Y a medida que voy bajando el manguito de la presión del manguito, voy a empezar a detectar, ¿sí?, los picos más bajos más los picos altos, y de esta manera se podía cuantificar en milímetros de mercurio la amplitud del pulso alternante. Otras características de los pulsos
es el pulso paradójico. El pulso paradójico, que siempre decimos que está mal llamado paradójico, se lo definió de esta manera, pero en realidad es la exacerbación de un fenómeno fisiológico normal. ¿Qué es el fenómeno fisiológico normal? Es el descenso de la amplitud en la onda de pulso con la inspiración. En general, en un paciente en inspiración profunda, el descenso en la amplitud de la onda de pulso es muy difícil de percibir, pero si ese paciente tiene un derrame pericárdico, ¿sí?, o una pericarditis constrictiva, este fenómeno de pulso paradojal, ¿sí?, se pone bien de manifiesto. Una de las cosas que ustedes les puede llegar tocar hacer si tienen un paciente con un derrame pericárdico internado en la sala es que sus residentes superiores le van a decir: andá y fíjate si no tiene pulso paradójico, fíjate si no tiene, sí, pasa tranquila, descenso de la presión arterial más de 15 a 20 milímetros de mercurio con la inspiración. Eso pasa en condiciones normales, pero cuando un paciente tiene derrame pericárdico y está taponado o se está por taponar, ese fenómeno fisiológico se exagera. Y eso se llama pulso paradojal o pulso paradojal de Kussmaul. Otros pulsos o otras formas de la onda de pulso se caracterizan porque son muy amplias o porque son de muy baja amplitud. El último pulso, sí, que ustedes tienen la diapositiva, es el pulso de Corrigan. El pulso de Corrigan o pulso Magnus-Zeller es característico de la insuficiencia aórtica, una insuficiencia aórtica de grado moderado a severo, donde lo que ustedes tienen es una gran amplitud entre la presión sistólica y la presión diastólica. Estos pacientes generalmente están hipertensos a expensas de la sistólica y con diastólicas muy bajas. Tienen, por ejemplo, 160 milímetros de mercurio sistólica y diastólicas muy bajitas, 60, 50, por lo tanto la presión de pulso o la presión diferencial es muy amplia. Estos pacientes también tienen, cuando ustedes palpan la arteria cubital, lo que se llama golpe en martillo de agua, ¿sí?, que es característico de la insuficiencia aórtica, que después lo vamos a ver bien cuando veamos esta valvulopatía. Otra valvulopatía donde uno siempre tiene que tener en cuenta el pulso es en la estenosis aórtica. La estenosis aórtica, ¿sí?, tiene un pulso característico cuando es severa que se llama parvus tardus, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de baja amplitud y es de lento ascenso y lento descenso. Es tan importante el pulso en la estenosis aórtica que yo lo voy a usar para definir si la estenosis aórtica que tiene mi paciente es severa o no. Porque a veces yo ausculto a un paciente que tiene un soplo eyectivo, un foco aórtico, pero tengo que definir si esa valvulopatía probablemente aórtica es severa o no es severa. Uno de los signos que voy a ir a buscar es las características del pulso. Si me encuentro con que el pulso es parvus tardus, seguramente voy a presumir que la estenosis aórtica es de grado severo. El pulso que le sigue ahí en la fila es el pulso parvus Zeller. Es característico de otra valvulopatía, en donde el reflujo de sangre entre el ventrículo y la aurícula hace que la onda de pulso periférica sea de baja amplitud, pero no tiene lento ascenso y lento descenso, sino que al revés, es de rápido ascenso, rápido descenso. Se llama parvus Zeller, ¿sí? El pulso pequeño o parvus Zeller es característico de la insuficiencia mitral, ¿sí? Este tipo de cosas es muy importante que ustedes la sepan, ¿sí? Parvus Zeller. Vamos a ver un poquito de pulso venoso. Dijimos hace un rato que el pulso venoso se mira, ¿sí? Fundamentalmente se ve, y la verdad que no les voy a mentir, no es tan fácil darse cuenta observando el cuello del paciente, si tiene fundamentalmente algún grado de incurgitación yugular. Las ondas de pulso no es tan fácil identificarlas, ¿sí? Pero tenemos que conocer cuáles son los fenómenos que justifican estas ondas. Las ondas del pulso venoso son 3 positivas y 2 valles, ¿sí?, o depresiones negativas. La onda A del pulso venoso es la contracción de la aurícula derecha y eso genera una pequeña, ¿sí?, sobreelevación en la onda de pulso en las venas del cuello. La onda C, ¿sí?, corresponde al cierre de la válvula tricúspide, ¿sí?, cuando se inicia la sístole del ventrículo derecho. La onda B, ¿sí?, es el aumento de la presión de la aurícula, ¿sí?, antes de que se abra la válvula tricúspide, y el valle X se corresponde con la sístole ventricular.
¿Por qué es importante esto? Porque es la única parte en el cuerpo donde yo tengo, en cierta forma, un reflejo externo de lo que está pasando dentro del corazón. Es decir, las venas del cuello me están diciendo cuál es la hemodinamia del corazón derecho en ese momento. ¿Y qué herramienta puedo usar yo, por ejemplo, para identificar visualmente, por ejemplo, el valle X? Y una de las cosas que pueden hacer es palpar la arteria radial, porque la onda de pulso de la arteria radial coincide temporalmente con el valle X del yugulograma y con el segundo ruido cardíaco en la auscultación. Entonces, a veces uno, más que todo al principio, para orientarse en la visualización del pulso venoso yugular, puede palpar la arteria radial y cuando detecto el impulso de la arteria radial, eso se corresponde con el valle X del yugulograma. Fíjense en esta diapositiva cómo el médico le pide al paciente, ¿sí?, que gire la cabeza lateralmente y habitualmente observamos mejor, ¿sí?, la yugular derecha porque está como más cerca y más conectada directamente con las cavidades derechas del corazón. Pero además el pulso, o mejor dicho, las yugulares me permiten estimar la presión venosa central. ¿Sí? El valle I en realidad no tiene mucha trascendencia, digamos, clínica, ¿sí? Fíjate que acá en el diagrama de ciclo cardíaco lo vas a ver reflejado porque es el descenso paulatino de la presión dentro de la aurícula derecha, ¿sí?, en esa fase de relajación isovolumétrica. Entonces, no se le da mucha importancia y fundamentalmente, y como es difícil distinguirlo, siempre en general es preferible guiarse por el valle X, que es la sístole ventricular, y con el pulso radial que te permite detectarlo. Hay algunas patologías, por ejemplo, que hacen que se incremente, por ejemplo, un paciente que tiene disfunción sistólica del ventrículo derecho, el valle X deja de ser más pronunciado que el valle I y se invierte la relación. Es más pronunciado el valle I que el valle X. ¿Sí? Esto se utiliza en alguna época mucho cuando existía el registro gráfico, ¿sí?, del yugulograma, y bueno, había una forma de hacer diagnósticos hemodinámicos observando las venas del cuello. Entonces dijimos, ¿para qué yo quiero saber la presión venosa central? Y la presión venosa central me podría servir como un indicador, si se quiere indirecto, de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, ¿sí?, o del ventrículo derecho en realidad, pero en algunas circunstancias lo que le pasa al ventrículo derecho también es reflejo de lo que ocurre en el lado izquierdo. Entonces, si yo tengo un paciente que consulta por falta de aire, que no tolera el decúbito, que eventualmente tiene edema en miembros inferiores, yo puedo pensar, bueno, si detecto elevación de la presión venosa central, es porque probablemente este paciente tenga insuficiencia cardíaca. Lo importante de esto, que también es saber que la presión venosa central también se eleva en otras patologías, no solamente en la insuficiencia cardíaca. También ocurre en los pacientes EPOC. Y esto pasa muy frecuentemente. Que el paciente viene a la guardia, es un EPOC conocido, tiene disnea y a veces tiene ingurgitación yugular, sí, muy importante, y en ese caso la presión venosa central estimada por la PVC medida no tiene por ahí tanto valor para asegurarme si el paciente está en insuficiencia cardíaca o no. En la técnica lo que se pide es que el paciente esté con el tórax sobrelevado, ¿sí?, por lo menos a 30-35 grados, y se toma como punto de referencia el ángulo de Lewis, ¿sí?, que es el ángulo a nivel del esternón donde el mismo sí cambia de dirección. Entonces, ese sería como el nivel cero al cual yo mido, a pesar que la aurícula izquierda está 5 centímetros por debajo. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es medir la columna de sangre ingurgitada en la vena yugular interna o externa, se puede usar cualquiera de las dos, cuánto si asciende por encima del ángulo de Lewis, ¿sí? Esto es algo muy fácil de hacer cuando uno está con el paciente en la cama, aparte es bastante estimativo también, digamos, aunque puedo usar una regla, y voy a sumar, si la columna de ingurgitada mide 2 centímetros, la PVC total va a ser 2 más 5, 7 centímetros. Hasta 3 centímetros se toma como una PVC normal, ¿sí?, porque una PVC más o menos hasta los 8 centímetros se asume como normal y serían 5 más los 3 de la columna de ingurgitación yugular. Es importante también que tengan en cuenta
que el comportamiento de la columna ingurgitada en las venas del cuello de acuerdo a la posición del tórax del paciente. Fíjense que si el paciente está en decúbito dorsal, la ingurgitación puede ser completa y no necesariamente porque la PVC esté elevada. Y en muchas oportunidades ustedes lo ponen de pie al paciente o sentado al borde de la cama y la ingurgitación desaparece y bueno, eso puede ser también por efecto de la posición. Lo que sí es útil es cuando uno ve a un paciente que tiene las yugulares ingurgitadas estando sentado al borde de la cama, prácticamente ahí no hay que medir la PVC para saber que la presión venosa central está muy alta. Vamos a ver dos herramientas más que me pueden ser útiles para hacer el diagnóstico diferencial de insuficiencia cardíaca o de disnea de otro origen. Uno es el test abdomino-yugular. ¿En qué consiste el test abdomino-yugular? El test abdomino-yugular es la presión, es cuando yo hago presión firme en la región superior del abdomen o el hipocondrio derecho mientras observo las venas del cuello del paciente. ¿Qué pasa? Cuando yo comprimo la región superior del abdomen, o el hipocondrio derecho, hay un aumento del retorno venoso a las cavidades derechas y esto hace que las yugulares se ingurgiten, pero en condiciones normales, en un corazón normal, ese volumen de sangre rápidamente se acomoda y la ingurgitación desciende en 1 o 2 latidos. ¿Sí? Ahora, si el paciente ya está trabajando a un nivel de presión de fin de diástole alto, ¿sí?, no va a poder manejar ese aumento en el retorno venoso y por lo tanto la ingurgitación yugular persiste durante los 10 segundos que yo mantenga comprimido la región inferior, la región superior del abdomen, o el hipocondrio derecho. Entonces la maniobra dura 10 segundos, yo genero compresión, que a veces puede generar inclusive dolor, si hay hígado congestivo, y eso va a producir ingurgitación yugular que dura los 10 segundos, ¿sí?, en el caso del paciente con insuficiencia cardíaca, y que dura no más de 1 o 2 latidos en un paciente con corazón normal que pueda acomodar rápidamente ese aumento del retorno venoso. El signo de Kussmaul, ¿sí?, es un signo que evalúa lo que dijimos recién que era un fenómeno fisiológico. ¿Se acuerdan cuando comentamos el tema del pulso paradojal de Kussmaul? ¿Sí?, que había un descenso en la amplitud de la onda de pulso en inspiración. Bueno, lo mismo pasa con el pulso venoso. Hay colapso inspiratorio. Cuando el paciente inspira, en yugulares normales se produce colapso. Pero ¿qué pasa cuando un paciente en inspiración no solamente no se colapsan las yugulares, sino que se ingurgitan más? ¿Sí? En ese caso se llama signo venoso de Kussmaul y de lo que les puedo estar hablando es de insuficiencia cardíaca, de pericarditis constrictiva, que es como fue inicialmente descrito, de embolia de pulmón, de infarto del ventrículo derecho, ¿sí? ¿Y por qué la embolia de pulmón o el infarto del ventrículo derecho van a tener pérdida del colapso inspiratorio de las venas yugulares? Porque hay un aumento en las presiones de las cavidades derechas, ¿sí?, en el caso de la embolia de pulmón, por hipertensión pulmonar, y en el infarto del ventrículo derecho, porque las presiones de fin de diástole del ventrículo derecho van a estar elevadas. Siempre les cuento que frente a un paciente, por ejemplo, que consulta por hipotensión arterial y ingurgitación yugular, lo primero que uno tiene que pensar es que el paciente está taponado, ¿sí?, está con un derrame pericárdico severo, con signos de taponamiento, o que sufrió un infarto, por ejemplo, de cara inferior, donde la mitad de los infartos de cara inferior hacen infarto que compromete el ventrículo derecho, ¿sí? El ventrículo derecho habitualmente no se infarta porque tiene ciertos mecanismos de protección que el ventrículo izquierdo no tiene, pero en algunos casos puede disfuncionar, ¿sí?, y después se recupera. Y el paciente siempre lo encuentran igual, hipotenso y con yugulares ingurgitadas, ¿sí? Lo mismo pasa con el derrame pericárdico con signos de taponamiento, ¿sí? Todo paciente con ingurgitación yugular e hipotensión arterial, pensar entonces en esas circunstancias. ¿Hay algunas sondas? Sí. Mirá, están buenas esas técnicas, son útiles. Inclusive una técnica muy vieja es observar las venas ¿sí?, de la mano, del dorso de la mano. Porque bueno, si
vos le vas levantando la mano y la incurgitación persiste, vos asumís que hay un aumento en la presión hidrostática, ¿sí?, entre el corazón y las venas de la mano. Es útil, se puede usar, ¿sí? Por ahí no es algo que vos haces habitualmente en todos los pacientes, te fijas quizás más en la auscultación yugular porque es algo más directo, ¿sí?, pero se puede utilizar. Las ondas A en cañón son las ondas que se producen cuando ocurre la sístole auricular y la válvula tricúspide, ¿sí?, está cerrada. ¿En qué circunstancias puede pasar que la válvula tricúspide esté cerrada, ¿sí?, en el momento que se produce la sístole auricular? Una de las causas que pueden ocurrir, por ejemplo, en los bloqueos auriculoventriculares, donde la sístole auricular y la sístole ventricular corren como cada una por su lado y en algún momento puede haber que coincidan, ¿sí?, y se produce la onda A del yugulograma, que es la sístole auricular normal, tiene una forma muy exagerada de muy alta amplitud que se llama ondas A en cañón. También las tienen los pacientes portadores de marcapasos antiguos, ¿sí?, unicamerales, que solamente estimulan el ventrículo izquierdo, donde en algún momento, si el paciente está en ritmo, digamos, tiene sístole auricular, pueden coincidir una sístole auricular con la válvula tricúspide cerrada y produce estas ondas A en cañón. Vamos a ver entonces, entrando ahora en lo que es la palpación del aparato cardiovascular fundamental del corazón, ¿sí?, los latidos. ¿Qué son los latidos? Los latidos son desplazamientos de la región precordial y en algunos casos del tórax frente a agrandamiento de cavidades, ¿sí?, o aumento de presión en los grandes vasos. Clásicamente se describen estos 5, el latido diagonal, el latido diagonal invertido, el sagital, positivo y negativo, y el latido transversal. Yo diría que los más importantes son el latido diagonal, donde ustedes lo que van a tener, como dice en la diapositiva, es una depresión de la región paraesternal superior derecha y por el contrario la elevación excesiva de la región paraesternal inferior izquierda. Eso pasa en pacientes que tienen dilatación del ventrículo izquierdo, ¿sí?, y habitualmente van a ver después que tiene desplazada la zona de palpación del choque de la punta, y es muy frecuente que esto pase, por ejemplo, en un paciente con una miocardiopatía dilatada. Otros latidos que uno puede palpar, ¿sí?, son los que se llaman latidos aórticos, ¿sí?, que sería como el diagonal invertido, y el latido pulmonar. Esto pasa en aquellos pacientes, por ejemplo, que tengan aneurismas que comprometan la arteria aorta, ¿sí?, o pacientes que tienen hipertensión pulmonar, donde se palpa realmente una sobreelevación, ¿sí?, del hemitórax izquierdo en la región superior. Dijimos entonces que también vamos a aprender cómo se palpa el choque de la punta. El choque de la punta es la expresión palpable del impulso del ventrículo izquierdo en la pared del tórax. El choque de la punta en condiciones normales está generado por el ventrículo izquierdo, pero puede en algunas circunstancias estar formado por el ventrículo derecho, fundamentalmente cuando el ventrículo derecho está dilatado hipertrófico, como en algunas patologías, ¿sí?, y puede tener otras características. En condiciones normales, el choque de la punta es una pequeña área de 1 a 2 centímetros, es decir, que ustedes con el pulpejo de un dedo lo pueden percibir, ¿sí? Se percibe mejor en decúbito lateral izquierdo, a nivel de más o menos el cuarto o el quinto espacio intercostal, ¿sí?, y tiene ciertas características que a veces nos permiten ponernos sobre la pista de alguna patología en particular, ¿sí? Este decúbito es un decúbito que van a utilizar mucho a nivel del examen cardiovascular, que es el decúbito lateral izquierdo o decúbito de Pachón, ¿sí? Fíjense que el paciente está acostado sobre su lado izquierdo y el médico, en este caso, está palpando el choque de la punta, intentando determinar qué intensidad tiene, qué amplitud tiene, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas valvulopatías que producen choques de la punta con nombre propio. Por ejemplo, en la insuficiencia aórtica se llama choque en cúpula de Bar, ¿sí?, o choque en bola de billar, porque en la insuficiencia aórtica lo que ocurre es que hay una hipertrofia excéntrica, es el corazón más grande, es el cor bovis, ¿sí?, un corazón muy grande, dilatado, con mucha hipertrofia. Por lo tanto, el choque de la punta es muy amplio,
no se cubre con un solo dedo, a veces hay que usar 2 a 3 dedos para poder cubrir la región del impulso apical. Es sostenido, ¿sí? Es hiperdinámico, como que golpea la mano, ¿sí? Cuando ustedes palpan el borde lateral del corazón, el borde lateral del tórax, perdón. Y en algunos casos se puede estar desplazado. Generalmente, ¿sí? El choque de la punta no sobrepasa la línea axilar anterior. Si el paciente tiene dilatación del ventrículo izquierdo, ¿sí? El choque de la punta se puede desplazar hacia abajo y hacia la izquierda. También se puede palpar el choque de la punta en decúbito dorsal, que en algunos casos, cuando el paciente es delgado, ¿sí? Y en condiciones normales, es más que suficiente. En otras épocas se hacía lo que se llamaba el apexocardiograma, ¿sí? Se hacía un registro en papel de las características del choque de la punta, ¿sí? Y eso nos podía permitir ponernos sobre la pista de algunas patologías en particular. En el segundo registro es lo que se llama el tremor cordis, ¿sí? Que es la pared torácica, ¿sí? Que vibra y que, fíjense, el choque de la punta tiene como distinta amplitud en cada latido, y eso es característico de la insuficiencia cardíaca. El tercer registro es un choque de la punta de tipo Bisferiens, que es característico de una patología que se llama miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Obstructiva dinámica, así con todo ese nombre largo, porque el problema no está en la válvula aórtica, sino en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y por lo tanto a la mitad de la sístole cae el volumen minuto porque se obstruye el tracto de salida, y por lo tanto se afecta el pulso y el choque de la punta. Fíjense que tiene como un doble impacto, ¿sí? en la palpación de la región apical. Otra maniobra que también es muy importante conocer es lo que se llama la maniobra de Dressler. ¿Se acuerdan que dijimos que el ventrículo derecho se proyecta fundamentalmente en la región inferior del esternón? Entonces, un paciente que tenga dilatación del ventrículo derecho o que tenga hipertrofia del ventrículo derecho va a producir, ¿sí? En cada sístole una sobreelevación de la región inferior del esternón. Fíjense que ahí lo que está haciendo el médico está apoyando el talón de la mano en la región inferior del esternón, y en algunos pacientes uno puede percibir la sobreelevación, un impulso que levanta el talón de la mano, ¿sí? Eso se llama signo de Dressler positivo, y cuando uno lo detecta puede sospechar que ese paciente tiene dilatación o hipertrofia ventricular derecha, como puede pasar en un paciente POC, como puede pasar en alguna cardiopatía congénita con dilatación e hipertrofia de ventrículo derecho, como puede pasar en el tromboembolismo de pulmón, ¿sí? Y generalmente, si un paciente tiene Dressler positivo, tiene una hipertensión pulmonar por lo menos moderada, ¿sí? Generalmente de por lo menos 50 milímetros de mercurio en la arteria pulmonar. Otros decúbitos que vamos a conocer hoy son dos muy conocidos, que son el decúbito de Harvey y la posición de Azoulay. Estos decúbitos se utilizan en general para auscultar mejor algunos fenómenos. Por ejemplo, en el decúbito de Harvey se utiliza para auscultar mejor soplos como el de la insuficiencia aórtica, que el soplo de la insuficiencia aórtica a veces es difícil de auscultar porque es un soplo muy agudo, ¿sí? Regurgitante, que muchas veces se nos puede dificultar diagnosticarlo, y cuando el paciente se sienta en la cama y se inclina hacia adelante, ¿sí? Resulta más fácil. Un frote pericárdico también es más fácil auscultarlo en la posición de Harvey, ¿sí? Y la posición de Azoulay, con las piernas y los brazos levantados, se utiliza para auscultar también la insuficiencia aórtica, porque como aumenta la resistencia sistémica, se auscultan mejor los fenómenos regurgitantes en foco aórtico. Y estos son los focos de auscultación que habitualmente se utilizan, son 4 los más importantes y uno que es el accesorio. Tenemos foco aórtico del lado derecho a nivel del segundo espacio intercostal, ¿sí? Más o menos a nivel paraesternal, un poco por fuera. Ese es el foco donde vamos a auscultar fundamentalmente, ¿sí? Los fenómenos que afectan la arteria aorta o la válvula aórtica, ¿sí? El foco pulmonar, que es contralateral, es decir, del lado izquierdo, y acá fundamentalmente lo que vamos a percibir es el segundo ruido, el componente pulmonar del segundo ruido. Una estenosis pulmonar se va a auscultar, por supuesto, mejor en este foco, ¿sí? Y acuérdense que los fenómenos de las cavidades derechas
por una cuestión de presiones y una cuestión de contacto contra la pared del tórax, se auscultan fundamentalmente a ese nivel. Segundo, tercero, quizás cuarto espacio intercostal del lado izquierdo del borde parasternal y no mucho más que eso. Es muy improbable que ustedes ausculten un soplo de estenosis pulmonar en la región de la punta, ¿sí? O en el foco mitral, o que ausculten un componente pulmonar del segundo ruido fuera del foco pulmonar. Después nos quedan dos focos más, que es el foco tricuspidio y el foco mitral, ¿sí? El foco tricuspidio más proyectado ahí sobre el borde parasternal izquierdo a nivel del quinto espacio intercostal y más por debajo, ¿sí? Y en la línea medio clavicular, el foco mitral, ¿sí? Son los focos auscultatorios que habitualmente utilizamos para, ¿sí? Examinar un paciente y para definir en muchos casos qué probable patología puede tener, ¿sí? Fundamentalmente de acuerdo a las características de los ruidos cardíacos y si el paciente tiene un soplo, ¿sí? Para dónde se proyecta. Volvemos entonces, porque vamos a empezar a hablar de los ruidos cardíacos, ¿sí? Al esquema del ciclo cardíaco. Acuérdense siempre de tener esto en mente, porque cuando uno empieza a aprender la auscultación cardíaca, no lo puede hacer si no tiene más o menos claro los fenómenos, ¿sí? Cardiovasculares que van ocurriendo a lo largo del ciclo. Y fundamentalmente cuando vamos a hablar de lo que es primero y segundo ruido cardíaco, fundamentalmente a el fenómeno de entrecruzamiento de presiones entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, ¿sí? Que van a generar el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares y entre la arteria aorta, entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta, que van a generar, ¿sí? El cierre, la apertura y después el cierre de las sigmoideas aórtica y pulmonar. Este esquema es más completo porque este esquema ustedes lo que ven, ¿sí? Es cómo se comportan las ondas del yugurograma y acuérdense que el valle X del yugurograma coincide con el segundo ruido cardíaco y con el pulso en la arteria radial. Del primer ruido no vamos a entrar mucho en detalles porque vieron que nosotros les subimos al blog unos videos cortos de ruidos cardíacos normales, así que simplemente lo que les voy a recordar es los componentes, que son 4 en el primer ruido, el auricular, el mitral, el tricuspidio y el aórtico. Recordarles que hoy en día se considera una teoría unificada de generación de los ruidos cardíacos, donde no solamente los ruidos se producen por el contacto de las válvulas o de las valvas en el cierre o en la apertura, sino que es por un fenómeno de liberación de energía cuando la sangre se desacelera bruscamente contra la estructura valvular, ¿sí? Entonces, hoy en día esa es la teoría, ¿sí? Que se cree por el cual se producen fundamentalmente los ruidos cardíacos. Y el primer ruido tiene 4 componentes, los 2 más importantes son el mitral y el tricuspidio, ¿sí? En el caso del componente mitral, que es el más intenso, se produce cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, coincide en ese momento, la sangre sí se acelera por la sístole ventricular y se desacelera bruscamente contra el aparato subvalvular mitral. Eso genera disipación de energía y vibración de la sangre y de todas las estructuras valvulares y eso produce el componente mitral, que es el componente más importante del primer ruido. Y acuérdense que el primer ruido tiene una tonalidad más grave, ¿sí? Como un retumbo, que dura más tiempo que el segundo ruido, y que si ustedes lo quieren sincronizar con una palpación, lo podrían hacer con la palpación de la arteria carótida, ¿sí? El impulso de la arteria carótida coincide con el primer ruido y el impulso de la arteria radial coincide con el segundo. El segundo ruido es más sencillo, si se quiere, en la génesis, porque tiene 2 componentes nada más, que coinciden temporalmente con el cierre de la arteria aorta, de la válvula aórtica, y con el cierre de la válvula pulmonar. Por una cuestión de presiones, ¿sí? Y de resistencia, acuérdense que la resistencia vascular sistémica es 10 veces más alta que la resistencia vascular pulmonar, por lo tanto, la sangre que retrocede de los grandes vasos cierra la válvula aórtica antes que la válvula pulmonar. Por lo tanto, el A2, que sería el componente aórtico del segundo ruido, siempre es primero y después continúa el componente pulmonar del segundo ruido. Componente pulmonar del segundo ruido que solamente se ausculta a nivel del segundo o tercer espacio intercostal izquierdo, ¿sí? Esa es la zona donde se puede auscultar el componente pulmonar del segundo ruido.
Después dijimos que era importante también saber por qué un ruido cardíaco, ¿sí?, puede aumentar o puede disminuir. Y acá entran en juego algunas patologías, las cuales la mayoría son valvulopatías. ¿Cuál es la valvulopatía en la cual frecuentemente causa aumento de el componente mitral del primer ruido? La estenosis mitral, ¿sí? No solamente porque la válvula está calcificada, ¿sí?, sino porque aparte el cruce de presiones entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda se hace a un nivel más alto. Por lo tanto, la energía que se libera cuando la válvula mitral se cierra es mayor. Por lo tanto, en la estenosis mitral severa, ¿sí?, en general, el componente mitral del primer ruido suele estar francamente aumentado. ¿En qué causas va a haber de disminución del primer ruido? Y al revés de la estenosis, en la insuficiencia. En el paciente que tiene insuficiencia mitral, como la sangre no se puede desacelerar porque la válvula está insuficiente y regurgita la aurícula, no se puede liberar energía como se haría en condiciones normales y por lo tanto el primer ruido en la insuficiencia mitral está disminuido, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo recuerden porque cuando vemos valvulopatías hay una parte donde decimos, bueno, pero ¿cuáles son los criterios semiológicos de severidad de una valvulopatía? Yo puedo hacer un diagnóstico de insuficiencia mitral, pero con eso no me alcanza. Quiero saber si esa insuficiencia mitral es significativa o no. Bueno, si el primer ruido está disminuido, ¿sí?, es muy probable que ese paciente tenga una insuficiencia mitral severa. Los componentes del segundo ruido dijimos que eran dos, el aórtico y el pulmonar, y el factor que determina la intensidad de estos dos componentes, aórtico y pulmonar, fundamentalmente es la resistencia, tanto la resistencia vascular sistémica en el componente aórtico como la resistencia vascular pulmonar en el componente pulmonar. Por lo tanto, los pacientes que tienen alta resistencia vascular sistémica tienen un componente aórtico del segundo ruido aumentado. El caso más frecuente es la hipertensión arterial. Un hipertenso de larga data en general suele tener, ¿sí?, un componente aórtico del segundo ruido francamente aumentado. Lo mismo pasa con aquellos pacientes que tienen, ¿sí?, hipertensión pulmonar por patología pulmonar o por patología de otra índole, por enfermedad tromboembólica, por tromboembolismo de pulmón, y en general producen un aumento en la intensidad del segundo ruido, ¿sí? En la hipertensión pulmonar hay un signo, una tríada que se llama tríada de Chávez, ¿sí?, que es cuando a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo el segundo ruido, ¿sí?, el componente pulmonar aparece aumentado, aparece visible porque en algunos casos se ve la vibración en esa zona y aparte porque hay matidez en la percusión de la región donde se proyecta el foco pulmonar y eso se llama tríada de Chávez. En los pacientes con hipertensión pulmonar grave, con sistólicas pulmonares por encima de los 70 milímetros de mercurio, suelen tener tríada de Chávez. De los desdoblamientos, lo que vamos a comentar, ¿sí?, fundamentalmente es que hay un fenómeno de desdoblamiento fundamentalmente fisiológico en el segundo ruido y en el primer ruido, que está discutido sobre si realmente existe o no, lo que habitualmente se adjudica es que se pueden separar el componente mitral del componente arterial, ¿sí?, aórtico, del primer ruido, y en ese caso se puede percibir como desdoblado, ¿sí? ¿En qué paciente se puede percibir un primer ruido desdoblado? Habitualmente en los pacientes con hipertensión arterial, ¿sí?, en los pacientes con bloqueo de rama derecha, y en esos casos puede haber un primer ruido que no se percibe como un fenómeno acústico único, sino como de doble componente. En el caso del segundo ruido, el desdoblamiento está siempre. ¿Por qué? Porque es fisiológico. Y de hecho hay un desdoblamiento fisiológico, un desdoblamiento paradojal y un desdoblamiento fijo. ¿Cuándo se produce el desdoblamiento del segundo ruido? Siempre nos enseñaban una mnemotecnia que era PESI. Primero en expiración, segundo en inspiración. Lo más importante que ustedes recuerden de esa mnemotecnia es que el segundo ruido se desdobla en condiciones normales en la inspiración. ¿Y por qué se desdobla en la inspiración? Porque en la inspiración aumenta la presión negativa dentro del tórax, aumenta el retorno venoso, aumenta el flujo de sangre que llega a las cavidades derechas y por lo tanto el componente pulmonar del segundo ruido ocurre un poco más tarde de lo normal. Y por lo tanto se separan,
¿sí? En realidad el aórtico también se adelanta un poquito, pero esto no es tan importante, y por lo tanto en inspiración el segundo ruido, en vez de ocultarse como si fuese un ta, ta, ¿sí? Porque el segundo ruido es cortito, más agudo y bien concreto. En inspiración se oculta como tra, 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 se separan, ¿sí? Componente aórtico, componente pulmonar. Pero siempre, ¿sí? Persiste la secuencia normal de primero el aórtico, después el pulmonar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en un paciente el corazón, en vez de activarse como ocurre normalmente de izquierda a derecha, se activara al revés, de derecha a izquierda? Se invertirían todos los cierres, ¿sí? Esto ocurre en un paciente que tiene bloqueo de rama izquierda. Un paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda, la activación eléctrica se produce de derecha a izquierda. Por lo tanto, primero se van a cerrar las válvulas del lado derecho y después las del lado izquierdo. Entonces, un paciente que tiene bloqueo completo de rama izquierda, por definición, tiene, ¿sí? Un desdoblamiento paradojal del segundo ruido, donde se mantiene, ¿sí? El fenómeno fisiológico, ¿sí? Que se acentúa el desdoblamiento en inspiración, ¿sí? Pero primero se cierra el componente pulmonar y después el componente aórtico. Y hay otro tipo de desdoblamiento que yo les diría que es más importante para conocer todavía. ¿Por qué? Porque es bien patognomónico de una patología cardíaca, ¿sí? Que muchas veces el diagnóstico, la sospecha, se hace con la auscultación de un segundo ruido desdoblado, ¿sí? Amplio y fijo, ¿sí? O fijo y amplio. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? La comunicación intraauricular, ¿sí? En la comunicación intraauricular o en la CIA, el fenómeno patognomónico auscultatorio es el desdoblamiento fijo y amplio del segundo ruido. Digamos, se mantiene la relación entre el componente aórtico y el componente pulmonar, ¿sí? Pero permanece desdoblado tanto en inspiración como en expiración, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se sigue desdoblando el segundo ruido en expiración también? Porque el shunt de sangre de izquierda a derecha compensa el aumento del retorno venoso en inspiración y por lo tanto eso obliga que los dos componentes queden separados, ¿sí? Tanto en inspiración como en expiración. Hace unos meses una de las doctoras acá del servicio del consultorio externo vio una paciente que venía para hacerse un riesgo quirúrgico, una chica embarazada, que ya tenía creo que 3 hijos antes, y le ocultó lo que a ella le pareció un segundo ruido desdoblado, fijo y amplio. Le pidió un ecodoppler cardíaco y realmente se confirmó que tenía una comunicación intraauricular bastante importante, con algunos signos de hipertensión pulmonar, que evidentemente había pasado desapercibida en otros exámenes médicos que seguramente a la señora le habían hecho. Fíjese lo importante, en este caso, de prestarle atención al comportamiento inspiratorio del segundo ruido, ¿sí? Si se desdobla fisiológicamente, está perfecto. Si tiene un bloqueo de remo izquierdo, puede haber un desdoblamiento paradojal, ¿sí? Y si hay una comunicación intraauricular, el desdoblamiento se llama fijo y amplio. Del tercer ruido, básicamente lo que vamos a comentar es que hay un tercer ruido fisiológico que se produce generalmente en la gente muy joven, antes de los 30 años, y fundamentalmente en los niños, ¿sí? Y en las mujeres embarazadas. Pero para repasar un poquito por qué se produce el tercer ruido, uno tiene que recordar las fases de la diástole. La diástole tiene 4 fases: la fase de relajación isovolumétrica, la fase de llenado rápido, la fase de llenado lento, que también se llama diastasis, ¿sí? Y la sístole auricular, que es la fase final. En las primeras 2 fases se produce el llenado del 70%, 80% del ventrículo izquierdo. Y en la última fase, en la fase de contracción auricular, ocurre el 25% a 30% del llenado restante, ¿sí? El tercer ruido se produce cuando el ventrículo izquierdo está, si se quiere, un poco rígido, ¿sí? En condiciones patológicas, o es de pequeño tamaño, como puede pasar en los niños, o hay un aumento, una sobrecarga de volumen, como puede pasar en la mujer embarazada, justo ahí, al final del llenado rápido. Cuando el ventrículo pasa de lo que es el llenado rápido al llenado lento, que es la diastasis, si la presión en ese momento es un poco más alta de lo que corresponde, la sangre se desacelera bruscamente y eso produce un sonido
¿sí? Que es el tercer ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco tiene como característica que es grave, ¿sí? Se ausculta en la región del choque de la punta, ¿sí? Es como un retumbo, se ausculta mejor en decúbito lateral izquierdo y siempre se ausculta mejor habitualmente con la campana del estetoscopio y no con la membrana, ¿sí? De hecho, ustedes no tienen que comprimir demasiado, porque si comprimen ponen como a tensión la piel y lo pueden dejar de percibir. ¿Qué pasa en las condiciones patológicas? Si el paciente tiene un ventrículo enfermo por enfermedad coronaria, porque tuvo infartos previos, o es una miocardiopatía chagásica, ese ventrículo ya tiene las paredes, digamos, alteradas, y hay un trastorno en la relajación de ese ventrículo, tiene fibrosis y por lo tanto, ¿sí? En esta fase o al término de la fase de llenado rápido y comienzo de llenado lento, el ventrículo está rígido y por lo tanto la sangre se desacelera bruscamente entre el llenado rápido y el llenado lento y aparece el tercer ruido. Probablemente el tercer ruido patológico es el que más nos importa, porque es el que nos hace pensar que ese paciente está frente a un cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada. Y el cuarto ruido, ¿sí? Comparte ciertas características con el tercer ruido en cuanto a la tonalidad, quizás no es tan grave, ¿sí? como el tercer ruido. Este es un poco más, si se quiere, un poquito más agudo, un poco más intenso, un poco más fácil a mi criterio de auscultar muchas veces, y se produce no al final de la fase de llenado rápido, sino al final de la diástole, en la sístole auricular. Por lo tanto, el paciente tiene que estar en ritmo sinusal, tiene que tener contracción auricular para que se produzca el cuarto ruido. También pasa porque son ventrículos rígidos que se relajan mal y cuando la aurícula se contrae y va a llenar ese 25% que le faltaba al ventrículo izquierdo, lo hace a una presión más alta, la sangre se desacelera bruscamente y eso produce el cuarto tono, ¿sí? Que es el cuarto ruido, que es muy frecuente de ver en los pacientes con hipertrofia ventricular y eso, por ejemplo, es frecuente en los pacientes con hipertensión arterial de larga data. Los hipertensos suelen tener cuarto ruido o pacientes que tienen valvulopatía aórtica, que aparte de un soplo con clic, pueden tener también un cuarto ruido cardíaco. Los sonidos de galope, ¿sí? Son cierta secuencia acústica que se produce cuando el paciente se pone algo taquicárdico y se agrega un tercer o un cuarto ruido. Entonces parece ser como si fuese un galope, ¿sí? El galope puede ser auricular cuando lo que se agrega es un cuarto ruido, o un galope puede ser ventricular cuando lo que se agrega es un tercer ruido. Y en algunos libros también se describe lo que es el galope de suma, que es cuando se unen, ¿sí? El tercer y cuarto ruido. Recuerden que muchas veces el paciente está taquicárdico, ¿sí? O cuando muchas veces se prolonga el PR, y en ese caso, ¿sí? Se produce un ruido muy intenso, más intenso que el primer y segundo ruido, que se llama galope de suma. Bueno, esto es un poquito de lo que tenemos que ver de ruidos cardíacos, ¿sí? Y ahora les quiero hablar un poquito, antes de terminar el seminario, de los soplos. De los soplos lo que me gustaría fundamentalmente es que ustedes tengan en cuenta que hay varias clasificaciones, ¿sí? Algunas que es más acústica o vinculada al ciclo cardíaco, y en este caso esta, por ejemplo, que tiene que ver más que todo con la fisiopatología. Algunos soplos pueden ser orgánicos cuando son producidos por patología de la válvula, ¿sí? En sí misma, y algunos otros soplos pueden ser funcionales, ¿sí? Porque la válvula no es lo que está enferma, sino que muchas veces hay dilatación del ventrículo izquierdo, que probablemente la insuficiencia mitral es uno de los mejores ejemplos, y el soplo se produce, o la turbulencia de la sangre, no por enfermedad de la válvula, sino por dilatación ventricular. Básicamente los soplos se los suele clasificar en soplos eyectivos, ¿sí? Y en soplos regurgitantes, de acuerdo si atraviesan una estructura valvular, por ejemplo en la sístole que atraviesa la válvula aórtica, ¿sí? O si regurgita la sangre de una cavidad a otra, es decir, como dice la diapositiva, de un sistema de alta presión a otro de baja presión, como podría pasar en la comunicación en la insuficiencia mitral, de que pasa del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Los soplos izquierdos sistólicos, ¿sí?
Eyectivos, el ejemplo más claro es en la estenosis aórtica, ¿sí? Donde hay calcificación y restricción a la apertura de la válvula aórtica y por lo tanto ese soplo se produce en la sístole, ¿sí? Y mientras más tardío sea el acmé, es decir, el momento de máxima auscultación del soplo, más severa es la estenosis, ¿sí? Eso después ya lo vamos a ver en la estenosis aórtica. Entonces, soplo sistólico eyectivo. Soplo regurgitante, ¿sí? La insuficiencia mitral y la comunicación interventricular. ¿Qué características tienen estos soplos? En el gráfico parecen iguales, pero auscultatoriamente son muy distintos, ¿sí? El soplo de la insuficiencia mitral es un soplo en barra, como soplante, dura toda la sístole. Fíjense que en la estenosis aórtica, que es regurgitante, siempre respetan los periodos isovolumétricos, o sea, se produce siempre desde la protosístole y va aumentando hacia la mesotelesístole. Acá no, es un soplo en barra, dura toda la sístole. Y en la insuficiencia mitral, si bien es en barra, en la comunicación interventricular es mucho más intenso, más áspero, ¿sí? Y tiene otras características que lo diferencian. Los soplos izquierdos diastólicos se clasifican a su vez en soplos de llenado, en el cual el ejemplo es la estenosis mitral, ¿sí? Paciente, por ejemplo, con agresión reumática de la válvula mitral, que hoy en día se ve bastante menos, ¿sí? Producen, si el área valvular se va reduciendo con el tiempo un soplo, ¿sí? Que tiene otras características particulares, ¿sí? Por ejemplo, que tiene un chasquido de apertura. El chasquido de apertura es el evento patognomónico auscultatorio, ¿sí? Clásico de la estenosis mitral y es un soplo diastólico de llenado. Los soplos diastólicos regurgitantes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la insuficiencia aórtica, ¿sí? Este es un soplo que se produce en la diástole, o sea, en el periodo de silencio más prolongado. Es un soplo aspirativo, ¿sí? Regurgitante, fíjense que aún va disminuyendo a medida que avanza la diástole, y la severidad de la valvulopatía no tiene que ver con cuán intenso es el soplo, sino cuánto dura en la diástole. Mientras más dura en la diástole un soplo regurgitante aórtico, ¿sí? Más severa seguramente es la insuficiencia aórtica. Del lado derecho, y ahí se aclara con maniobra de Rivero-Carballo positivo, la maniobra de Rivero-Carballo es la inspiración profunda. En inspiración profunda todos los fenómenos auscultatorios derechos se intensifican y los izquierdos, ¿sí? Disminuyen, salvo el clic de la estenosis pulmonar, que no disminuyen. ¿Qué soplo sistólico derecho con maniobra de Rivero-Carballo positivo tenemos? Eyectivos, la estenosis pulmonar, ¿sí? Que se parece en cierta forma a la estenosis de la válvula aórtica, ¿sí? Pero por supuesto la intensidad del soplo muchas veces es de menor intensidad y se ausculta mejor en la región paraesternal izquierda. La comunicación interauricular suele tener un soplo eyectivo, pero no porque sople la comunicación, sino porque el hiperflujo que le produce el shunt de sangre del lado izquierdo al lado derecho hace que la arteria pulmonar o la válvula pulmonar sople, porque se comporta como si tuviese una estenosis relativa, ¿sí? La válvula está sana, pero hay hiperflujo y por eso sopla. De los soplos regurgitantes sistólicos del lado derecho tenemos la insuficiencia tricuspidia, que es de menor intensidad, pero que tiene una tonalidad similar a la insuficiencia mitral, a pesar que se ausculta mucho mejor, ¿sí? En el borde paraesternal derecho, ¿sí? O en la región inferior del esternón, pero también conserva esta característica que es holosistólico, es un soplo en barra, dura toda la sístole. Los soplos diastólicos de llenado, tenemos la estenosis tricuspidia, que por supuesto es más difícil de auscultar porque las presiones son más bajas y en general podría coincidir con un paciente que tiene una estenosis mitral de origen reumático. Acuérdense que el 25% de los pacientes que tienen estenosis mitral reumática también tienen compromiso tricuspidio. Y de los soplos regurgitantes, ¿sí? El que tenemos que recordar es el soplo de insuficiencia pulmonar, ¿sí? Que es el soplo de Graham-Still, ¿sí? Que es el soplo característico de la insuficiencia pulmonar y que también se produce en diástole y que es de menor intensidad.
Bueno, una breve descripción de la intensidad. Muchas veces ustedes han escuchado que se suelen describir los soplos en función de 1/6, 2/6, 3/6, hasta 6/6, ¿sí? Esa es una descripción que se puede hacer. En general, los soplos, cuando son intensos, pueden llegar a producir un fenómeno palpatorio que es el frémito, ¿sí? Y cuando un soplo fremita, es decir, cuando un soplo se palpa, podemos decir que es un soplo de grado 4, ¿sí? 4 en 6. Si el soplo es palpable, ¿sí? Ya es un soplo 4 en 6. Un soplo muy severo podría llegar hasta 6 en 6, que es un soplo que ya se oculta o que se percibe sin la necesidad de apoyar el estetoscopio. Y por el contrario, un soplo muy poco intenso, sí, muy suave, podría ser un soplo de 1 o 2 en 6, y muchas veces en estos casos hay que poner bien al paciente en un decúbito que favorezca la ocultación y hacerlo con, digamos, tomándose el tiempo para poder darse cuenta que lo tiene, ¿no? Bueno, creo que acá terminamos. Vamos a ver en el próximo seminario de integración valvulopatías, que el año pasado no les pudimos dar, así que les vamos a dar estenosis e insuficiencia aórtica y estenosis e insuficiencia mitral. Bueno, chicos, muchas gracias.